Las luces azules en la cámara del Consejo Zafirian parpadearon cuando otra explosión sacudió el edificio. Embajador Kelvin presionó sus largos dedos contra el panel de control, tratando de mantener sus manos estables. Fuera de las ventanas, altas, el cielo quemó el naranja de los barcos cayendo como lluvia de metal. Informe de estado. Kelain llamó a su ayuda que se encontraba cerca de la matriz de comunicación. La flota de defensa se ha ido, señor. Todos. La colonia Los Mundos han dejado de transmitir. Creemos que lo son. La ayuda no pudo terminar las palabras. Kelvin cerró los ojos por un momento. 300 años de paz. 300 años de construcción de arte, música y poesía. Todo de eso terminó porque los Vortanos querían su sistema estelar para sus ricos mundos mineros. Los Vorans eran conocidos en todo el galaxia como conquistadores. Tomaron lo que querían y destruyeron lo que no podían usar. Cada especie sabía sus viajes negros con los símbolos rojos pintados en los cascos. Cuando el Vort Hans vino a tu mundo, ¿te rindiste o fallecido? Señor, estamos recibiendo la transmisión final de la Colonia 7. La ayuda dijo, su voz temblando. Kelvin caminó hacia la pantalla principal y observó los últimos momentos de 10 millones de vidas. El Voran los barcos colgaban en el espacio como pájaros oscuros de la muerte. Dispararon sus armas hasta que nada se movió sobre el planeta a continuación. No mercy, sin prisioneros, solo silencio donde las familias habían vivido y trabajado solo unas horas antes. ¿Cuánto tiempo antes de que nos alcancen?, preguntó Kelvin. 6 días, tal vez 7 si somos afortunados. Kelvin miró alrededor de la cámara a los rostros de su pueblo. Los zafirianos siempre habían sido pacíficos. Resolvieron problemas con palabras y paciencia. Nunca habían construido armas de guerra porque nunca habían necesitado a ellos. Ahora su naturaleza gentil sería la razón por la que murieron. «Envíe la llamada de emergencia», dijo Kelain en silencio. «¿A quién, señor?» «La Federación Arcilia dijo que no pueden ahorrar barcos DOT. La Alianza Helios quiere el pago por adelantado. Todos los otros poderes tienen sus propios problemas. Envíelo a todos. Enviar es a todas las especies en el espacio conocido. Alguien nos ayudará. Alguien tiene que ayudarnos». La ayuda asintió y comenzó trabajando en el panel de comunicación. El mensaje fue simple y desesperado. Cualquier especie con barcos militares. Por favor, venga al espacio Zafirian. Somos pacíficos personas que enfrentan extinción. Ofrecemos lo que tengamos a cambio de su ayuda. El mensaje salió sobre todas las frecuencias, viajando a través del Intoceti, espacio hacia 1000 mundos diferentes. La mayoría de los que lo recibieron lo eliminarían sin leer. Algunos lo leerían y sentirían lo siento, pero no hagas nada. Algunos pueden enviar simpatía, pero no hay barcos. Kelain esperó junto a la ventana, observando a su mundo prepararse para morir. Los niños eran siendo trasladados a refugios subterráneos. Los padres se despidieron sin saber si se volverían a ver. Los hospitales despejaron camas para los heridos que podrían sobrevivir al primer ataque DOT. Pasaron las horas, luego los días. Algunos mensajes volvieron a decir lo mismo. DOT. Lo siento, pero no podemos evitar. Buena suerte. Prueba a alguien más. En el cuarto día, cuando Hope casi había muerto por completo, algo cambió. El panel de comunicación hizo un sonido diferente, el que significaba una transmisión entrante en la frecuencia de emergencia. «Señor, tenemos una respuesta». La ayuda gritó, emoción en su voz por primera vez en días. Kelain se apresuró al panel. «Colóquelo en la pantalla principal». La imagen era de mala calidad, llena de colores estáticos y extraños. El audio era aún peor, crepitando y cortando y fuera, pero las palabras eran lo suficientemente claras. «Este es el almirante Jake Morrison de la Flota de Defensa de la Tierra. Tenemos tu mensaje. Humanos que vienen. Posición de mantenimiento». El mensaje terminó. Kelain miró el pantalla en blanco. No estoy seguro de lo que acababa de escuchar. «¿Los humanos?», la ayuda preguntó.
Nunca he oído hablar de esta especie. Kelain accedió rápidamente a la base de datos galáctica. La búsqueda tomó varios minutos y, cuando surgieron los resultados, su corazón se hundió. El planeta llamado Tierra fue listado como un mundo de la muerte de Clase 12. Ella descripción fue breve pero aterradora. Patrones climáticos extremos, actividad sísmica violenta, radiación peligrosa de la estrella local, gravedad que aplastaría a la mayoría de las especies, atmósfera que era tóxico para la vida civilizada, depredadores que cazaban en paquetes, enfermedades que mataron sin previo aviso, desastres naturales que podrían eliminar continentes enteros. No las especies inteligentes deberían poder sobrevivir en ese mundo, y mucho menos construir la tecnología necesaria para los viajes espaciales. O la base de datos estaba mal, o estos humanos eran algo que la galaxia nunca había visto antes. Señor, ¿deberíamos enviar una respuesta?, preguntó la ayuda. Antes de que Kelain pudiera responder, el edificio sacudió nuevamente otro bombardeo. Los Vortanes se estaban acercando, probando sus defensas, aprendiendo sus debilidades. Pronto entraría en vigor. Sí, envíe una respuesta. Diles dónde estamos y cuántos barcos tienen los Vortanos. Diles que ellos pueden ser nuestra única esperanza. El mensaje salió, pero Kelain se preguntó si importaba incluso si estos humanos fueran reales, incluso si vinieran. ¿Qué podría hacer una pequeña especie para el poder del poder del poder? ¿Imperio Voran? Lejos en otra parte de la galaxia, el almirante Jake Morrisons paró en el puente de su buque insignia, la Libertad. A su alrededor, su tripulación trabajó rápidamente para prepararse para la batalla. El barco hummed con la actividad como las armas se cargaron y se probaron motores. Jake era un hombre alto, con cabello gris y cicatrices en sus manos de años de lucha. Había sido soldado antes de ser un oficial y todavía pensaba como tal. Cuando alguien necesitaba ayuda, los ayudaste. Cuando alguien amenazó a personas inocentes, las detuviste. Fue así de simple. Informe de estado. Jake gritó. El desafío y la retribución están listos, señor. Todos los barcos cargados con suministros y municiones. Las unidades marinas están a bordo y armadas, informó su primer oficial, comandante Elena Davis. Jake asintió. Elena era joven pero inteligente, y ella entendió los riesgos que estaban tomando. 3 barcos humanos contra una flota completa de Vorton. En papel, parecía suicidio. Pero Jake había aprendido hace mucho tiempo que las guerras no se ganaban en papel. Ellos fueron ganados por personas que se negaron a rendirse, que encontraron formas de convertir la debilidad en fuerza, que lucharon más fuerte cuando las cosas parecía desesperado. ¿Alguna palabra del comando de la flota?, Jake preguntó. ¿Quieren que nos hagamos espere refuerzos, señor? Al menos 2 semanas más. Jake miró la tabla de estrellas que mostraba a Seir en el espacio. En 2 semanas no habría nadie para salvar. Envía mi respuesta al comando. Vamos ahora, Si quieren que me corten la cortesía más tarde, estaré encantado de explicar mi decisión. Elena sonrió. Ella había servido bajo Jake durante 3 años y nunca lo había visto abandonar a alguien que necesitaba ayuda. Todo barcos. Este es el almirante Morrison. Saltamos en 30 minutos. El destino es Sapir en espacio. Vamos a ayudar a algunas personas que están a punto de morir si no llegamos allí a tiempo. Jake hizo una pausa, mirando alrededor en su tripulación. La mayoría de ellos eran jóvenes. Algunos nunca habían visto un verdadero combate, pero eran humanos, lo que significaba que ellos pelearían cuando se necesitaba pelear. No te mentiré. Las probabilidades son malas, Seremos superados en número y superados. El enemigo tiene barcos más grandes y más experiencia, pero nunca han luchado humanos antes. No saben que somos las especies que aprendimos a sobrevivir en un mundo que intentó matarnos cada solo día. No saben que luchamos más duro cuando tenemos más que perder. La tripulación trabajó más rápido, sus movimientos agudos y enfocados. Jake podía sentir el cambio en el aire.
la forma en que los humanos se pusieron cuando estaban listos para batalla. Recuerda por qué estamos haciendo esto. En algún lugar, personas inocentes son esperando morir. Enviaron una llamada de ayuda, y nosotros somos los que respondieron. Eso los convierte en nuestra responsabilidad. Nosotros no abandonen nuestras responsabilidades. Comenzó la cuenta regresiva de salto. 3 humanos, los barcos preparados para viajar por el espacio hacia una batalla que cambiaría todo. En el sistema safiriano, el embajador Kelvane observó a las estrellas y esperaba que la ayuda realmente vendría. Ninguna de las partes sabía que este sería el día la galaxia aprendió lo que los humanos podían hacer cuando alguien necesitaba salvar. El espacio alrededor del mundo del hogar sapiriano era tranquilo, demasiado tranquilo. El embajador Kelain se paró en la cubierta de observación de la estación orbital, observando cualquier signo de movimiento entre las estrellas. 2 días había pasado desde el mensaje de los humanos. 2 días de espera y esperanza. Señor, tenemos contactos saliendo del espacio de salto. Llamó al teniente de la estación Thor. Kelvan sintió que su corazón saltaba. Boran barcos. Desconocido. Señor, las firmas son diferentes. 3 barcos de tamaño mediano. Ellos no están transmitiendo códigos de identificación de Boran. A través de la gran ventana, Kelain pudo ver 3 puntos. De la luz se vuelve más brillante a medida que se acercaban. Los barcos todavía estaban demasiado lejos para ver claramente, pero algo sobre ellos parecían mal. Se mueven de manera diferente a otras naves espaciales que había visto. Ponme a través de ellos, Kelain ordenado. La pantalla de comunicación se convirtió en vida, mostrando estática e interferencia. Entonces apareció una cara, y Kelain tuvo que retroceder sorprendido. La criatura se veía casi como un Safiran, pero más corta y más sólida. Donde los seirianos eran altos y delgados con una piel azul pálida, esto tenía una piel más oscura y hombros más anchos. Mayoría impactantes fueron los ojos. Eran pequeños y oscuros, pero tenían una intensidad que hizo que Kelain se sintiera incómoda. Esta es la comandante Elena Davis del barco de la Tierra Liberty. Estamos respondiendo a su llamada de angustia. ¿Eres embajador, Kelain? Sí, lo soy. ¿Eres los humanos? Elena asintió. Somos. Almirante Morrison está preparando nuestro plan de batalla. Necesitamos saber todo sobre las fuerzas de Boran. Números, tipos de barcos, armas, tácticas. Kelvin envió rápidamente todos los datos se habían recogido. Elena lo estudió durante varios minutos. Su rostro no mostró emoción. Finalmente, ella levantó la vista. ¿Dónde son los bortanos ahora? Tú días fuera de nuestro sistema. Se están moviendo lentamente, tomando su tiempo. Saben que no podemos luchar contra ellos. Bien, que nos da tiempo para configuración. Vamos a posicionarnos entre su mundo y la flota entrante. Cuando llegan, nosotros los involucrará. Kelain la miró. Comandante, con respeto, tienes 3 barcos. Nuestra inteligencia muestra, los bortanos tienen más de 50 buques, incluidos los acorazados. La expresión de Elena no cambiar. Entendemos los números, entonces debes ver que esto es imposible. Tus barcos serán destruidos. Por primera vez, Elena sonrió. No fue una expresión agradable. Embajador, todavía no conoces a los humanos. Nos especializamos en cosas imposibles. La transmisión terminó, dejando a Kelvin más confundida que antes. ¿Eran estos humanos valientes o simplemente locos? Él descubriría muy pronto. Sobre la libertad, el almirante Jake Morrison estudió la exhibición táctica con sus oficiales superiores. La flota de Boron se extendió en una formación de ataque estándar, diseñada para abrumar a cualquier defensa a través de números pueros. ¿Qué piensas, Tony? Jake le preguntó al capitán Tony Martínez, comandante del desafío. Tony era un piloto de combate veterano que obtuvo su comando a través del coraje y la habilidad. Se rascó la barbilla mientras miraba las posiciones.
Enemigas. Ellos son volando como si no esperen resistencia real. Formación suelta. Sin barcos de proyección. Acorazados agrupados juntos en el centro. No nos están tomando en serio porque no saben lo que somos. El capitán Ben Rogers agregó de la retribución. Para ellos, somos solo 3 barcos desconocidos, de una especie que tienen nunca he oído hablar de. Jake asintió. Los Borans habían conquistado docenas de mundos, pero siempre habían luchado contra especies civilizadas que siguió las reglas aceptadas de combate espacial. Los humanos nunca habían sido civilizados. Elena, ¿qué pensaste de los zafirianos? Jake preguntó. Buenas personas, pacíficas, inteligentes, artísticas. Recuérdame cómo podría haber sido la Tierra si no hubiéramos tenido que luchar por cada día de nuestra existencia. Entonces hacemos seguro que sobreviven para seguir siendo buenas personas. Caballeros, señora, vamos a hacer algo que nunca se había hecho antes. Vamos a vencer una fuerza superior a través de pura audacia. En el sección de Ingeniería de la Libertad, el comandante Steve Parker estaba haciendo los preparativos finales. Su equipo había estado trabajando durante horas, modificar sistemas y preparar sorpresas para el enemigo. Steve era un hombre corto y grueso con aceite debajo de las uñas y una sonrisa que significaba problemas. ¿Cómo vamos, jefe?, preguntó el sargento Katie Walsh, mientras revisaba su equipo de unidades marinas. Estamos tan listos como podemos estar con lo que tener. El enchapado de la armadura está reforzado, las armas están cargadas y los motores nos darán todo lo que tienen cuando lo necesitamos. Katie asintió. Ella ordenó a 60 Marines, todos voluntarios que se había inscrito sabiendo que nunca volverían a ver la Tierra. Estaban revisando sus armas y armaduras, preparándose para la posibilidad de abordar los barcos enemigos. ¿Crees que podemos lograr esto?, preguntó uno de sus corporales, un joven llamado Danny Mills. Danny, somos humanos. Nos levantamos de las cuevas y barro para viajar entre las estrellas. Sobrevivimos a las edades de hielo y las plagas y las guerras que duraron siglos. 3 barcos contra 50. Katie se encogió de hombros. Suena como una pelea justa para mí. Los marines se rieron, pero había tensión en sus voces. Todos sabían las probabilidades. Todos sabían que muchos de ellos no sobrevivirían a las siguientes horas, pero también sabían que estaban luchando por personas que no podían luchar por sí mismas. 2 días después, la flota de Boran llegó al borde del sistema Zafirian. El general Tyros, el comandante de Boran, se paró en el puente de su buque insignia y estudió la exhibición táctica con satisfacción. A los zafirianos no les quedaba barcos militares. Su orbital las defensas fueron mínimas. Esta sería otra conquista fácil, agregando otro sistema estelar al Imperio Bortón. Señor, estamos detectando 3 embarcaciones desconocidas, ubicadas entre nosotros y el planeta, informó su oficial táctico. ¿Desconocido? Muéstrame. La pantalla principal mostraba 3 barcos que no parecían nada de Tyros alguna vez había visto. Eran angulares y brutales, construidos para función en lugar de belleza. Enchapado de armadura pesado cubierto sus cascos, y puertos de armas se erizaron a lo largo de sus costados. ¿Qué especies construyen barcos como ese?, Tyros preguntó. Desconocido, señor. No están en nuestra base de datos. Están transmitiendo un mensaje. Ponerlo a través de... La pantalla cambió para mostrar una cara humana. Tyros nunca había visto algo así. La criatura tenía pequeños ojos puestos en el cráneo, y su expresión era dura y determinada. Este es el almirante Jake Morrison de la Flota de Defensa de la Tierra. Se le ordena que deje este sistema de inmediato. Los zafirianos están bajo protección humana. Tyros se echó a reír, un sonido duro que resonó en su puente. Protección humana. Y nunca he oído hablar de los humanos. Tienes 3 barcos. Tengo 52. Vete ahora y yo te dejaré vivir. La expresión de Jake no cambió. General Tyros, supongo que hemos estudiado sus tácticas. Prefieres aplastar tus enemigos a través de una fuerza abrumadora. Nunca has luchado contra un enemigo que acoge a ser superado en número. Estás loco. No, general. Somos humanos. Hay una diferencia, pero estás a punto de aprender qué es.
La transmisión terminó. Tyro miró la pantalla en blanco. Inseguro de qué hacer con el intercambio las órdenes, señor. Le preguntaron a su oficial táctico. Destruirlos. Todos los barcos. Ataque formación. Muestre a estos humanos qué sucede cuando desafías al Imperio Borán. La flota de Borán comenzó a moverse hacia adelante. Sus barcos se extienden para rodear los 3 vasos humanos. Debería haber terminado rápidamente, pero, como los primeros barcos Borán llegaron al alcance de las armas, algo inesperado sucedió. En lugar de retroceder tratando de correr, los barcos humanos aceleraron directamente hacia la flota enemiga. El desafío de la libertad y la retribución se zambullen en el formación Vortan como balas disparadas de una pistola. Sus armas comenzaron a disparar antes de que alguien lo esperara, apuntando a los barcos enemigos con una precisión que hablaba de una larga experiencia en combate. ¿Qué están haciendo? Tyro gritó como su orden. La formación comenzó a romperse. Los humanos estaban haciendo algo que ninguna especie civilizada había intentado. Ellos eran convertir una batalla espacial en una pelea de cuartos cerrados, obligando a los barcos de Vorton más grandes a disparar a los objetivos, que movido de manera impredecible a través de su propia formación, 2 destructores de Vorton chocaron mientras ellos intenté evitar la carga de kamikaze de la retribución. La matriz de armas de un crucero explotó cuando el desafío lo radica con fuego preciso, mientras pasa solo metros de su casco. Por primera vez en su carrera, el general Tios estaba observando a su fuerza superior destrozada por un enemigo que se negó a luchar por las reglas. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurró que tal vez había cometido un terrible error. La batalla he estado furioso durante 2 horas, y el general Tyros no podía creer lo que estaba viendo. Su exhibición táctica mostró caos, donde debería haber sido orden. Adelante y los barcos se alejaron en el espacio. Sus cascos se abrieron por armas que parecía primitivo, pero devastadoramente efectivo. Informe de estadística. Tyos exigido. Su voz apretada de frustración. 12 barcos destruidos, 18 dañado. Los humanos no han perdido buques, aunque los 3 muestran un gran daño, respondió su oficial táctico, miedo arrastrándose a su voz. ¿Cómo es eso posible? Son superados en número 17-1. En el otro lado de la batalla, el almirante Jake Morrison limpió sangre de un córtate en la frente mientras la Libertad se sacudía bajo el fuego enemigo. El puente estaba lleno de humo y las chispas volaban por daños paneles de control. La mitad de su tripulación resultó herida, pero siguieron trabajando. Daño informe, Jake gritó. Hull viole en las cubiertas 5 y 7. Motores principales en 60%. La matriz de armas delanteras está fuera de línea, pero todavía tenemos las armas de puerto y estribor, informó la comandante Elena Davis, su uniforme desgarrado y sucio. Lo suficientemente bueno, Tony. ¿Ven cómo estás sosteniendo arriba? La voz del capitán Tony Martínez crepitó sobre el sistema de comunicación desde el desafío. Todavía estamos volando apenas. Perdió nuestro reactor principal funcionando con el poder de respaldo, pero sacamos 3 de sus cruceros en el último pase. Retribución aquí, llegó la voz del capitán Ben Rogers. Integridad del casco al 30%, pero nuestras armas aún están en línea. Los marines de Katie están listos para acciones de embarque si las necesita. Jake sonrió sombríamente. Esto fue lo que los humanos hicieron mejor. Hicieron daño que harían otras especies y seguían luchando. Ellos encontré formas de convertir sus lesiones en ventajas. Todos los barcos estampados 7. Mostremos a estos vortanes lo que sucede cuando respaldas a un humano en una esquina. Los 3 barcos humanos cambiaron de curso, moviéndose en una coordinación que parecía imposible dado su daño. Habían practicado estas maniobras durante su viaje al espacio Sapirian, sabiendo que necesitarían cada ventaja que podrían crear. Doctora Amy Chin, jefe de la expedición, el oficial médico y xenobiólogo, trabajó frenéticamente en Liberty's Medical Bay.
Ella había estado tratando los miembros de la tripulación heridos mientras estudian simultáneamente los datos sobre la biología y la tecnología de Boron. Elena, necesito para hablar con usted, llamó Amy a través del sistema de comunicación. Algo de la vez, Doc, respondió Nena, como ella coordinó el fuego defensivo del barco. Esto es importante. He estado analizando los diseños de Boran Ship y psicología de la Creu. No están adaptados para el tipo de lucha que estamos haciendo. Amy hizo una pausa para ayudar a un ingeniero herido antes de continuar. Sus barcos están construidos para combate de largo alcance entre flotas organizadas. Sus tripulaciones están entrenadas para siga las órdenes y mantenga la formación. Pero estamos peleando como piratas o asaltantes que usan tácticas de golpe y fuga en cerrar los cuartos de combate. Entonces se están asustando. Mira su formación. Se está desmoronando. Sus comandantes están cometiendo errores porque nunca se han enfrentado a un enemigo que lucha como este. Elena miró su exhibición táctica y se dio cuenta de que Amy tenía razón. Ellos barcos de Boran estaban agrupando juntos, tratando de protegerse entre sí en lugar de mantener sus formaciones de ataque DOT. Estaban luchando a la defensiva, a pesar de que todavía tenían la ventaja en los números. Mientras tanto, el teniente Ashley Ford lideró su escuadrón de combate en un ataque desesperado contra un acorazado de Boran. Su pequeña nave parecía insectos comparados para el buque enemigo masivo, pero se movieron con la agilidad que solo los pilotos humanos podrían lograr. Líder azul para escuadrón azul. Apuntar a sus matrices de sensores. Haz que peleen ciego, Ashley comandó, mientras se zambulló a su luchador entre las torretas de arma del acorazado. Los combatientes humanos a través de una red de fuego enemigo. Sus pilotos empujan sus máquinas más allá de los límites seguros. Donde otros las especies calcularían los niveles de riesgo aceptables, los humanos simplemente aceptaron que podrían morir y enfocarse en completar su misión. Blue 3 es golpeado. Vino una voz sobre la radio. Falla del motor. Y estoy entrando. Ashley observó cómo se rompió el luchador de Blue 3 Dot en el puente del acorazado. La explosión fue pequeña en comparación con el tamaño del barco enemigo, pero noqueó su principal centro de comando. Buen trabajo, Azul 3. Todos los luchadores restantes, sígueme. Veamos algo de lo que preocuparse. En la bahía marina de la Retribución, el sargento Katie Walsh preparó a sus tropas para lo que podría ser su misión final. El barco estaba muy dañado. Su casco se agrietó y atmósfera de fuga. Pero los marines estaban tranquilos, revisando sus armas y equipos con la precisión metódica de soldados profesionales. Escuche, dijo Katie, su voz cargando claramente a través de la bahía. El capitán dice que podríamos tener la oportunidad de abordar uno de sus barcos. Si eso sucede, recuerde su capacitación. Estos Borthons son más grandes que nosotros y probablemente más fuertes, pero nunca han luchado contra los humanos en combate cuerpo a cuerpo DOT. El cabo Danny Mills levantó la mano. Sargento, ¿y si nos separamos? Entonces sigues peleando hasta que ya no puedes pelear. ¿Recuerdas que de vuelta en la Tierra, nuestros antepasados lucharon tigres con palos afilados? Estos Borthons piensan que dan miedo, pero nunca han conocido una especie que evolucionó por persistencia, cazadores. Los marines asintieron, sus caras son sombrías pero determinadas. Entendieron lo que Katie les estaba diciendo. Los humanos habían sobrevivido en la Tierra no porque fueran los más fuertes o más rápido, pero porque nunca se rindieron. Cuando otros depredadores se cansaron, los humanos seguían cazando. Cuando otras especies huyeron del peligro, los humanos se adaptaron y superaron. De vuelta en el buque insignia de Borton, el general Thios estaba comenzando a comprender que había cometido un error grave en el juicio. Estos humanos no eran como cualquier enemigo al que había enfrentado. Ellos parecían ser más peligrosos ya que recibieron más daño. Señor, los humanos están solicitando comunicación. Su oficial de comunicación informado. Póngalos. Almirante Jake Morrison apareció en la pantalla. Su rostro estré con tierra y sangre. Detrás de él, su equipo de puente continuó trabajando a pesar de lesiones obvias y daños a su alrededor. General,
Quiero hacerte una oferta, dijo Jake con calma. Apenas estás en condiciones de hacer ofertas, humanos, tus barcos se están desmoronando. Jake sonrió y Tyros sintió un escalofrío a través de él. No era la sonrisa de alguien que estaba perdiendo. General, nos has estado luchando durante 2 horas. En esa vez, has perdido 12 barcos y dañado 18 más. Hemos perdido 0 barcos. Sí, estamos dañados, pero estamos todavía peleando. De hecho, recién estamos comenzando. ¿Cuál es tu punto? El punto es que no entiendes lo que estás luchando. Ves 3 barcos dañados y piensas que estás ganando. Pero lo que realmente está viendo es 3 barcos llenos de humanos que han decidido que necesita ser detenido. Y humanos el general es muy bueno para detener las cosas. Jake se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió seria. Aquí está mi oferta. Deje este sistema ahora y nunca vuelva. Ve a buscar otras especies para matón. Preferiblemente uno que no ha evolucionado en un mundo de la muerte. Y si me niego, entonces aprenderás por qué todos los demás depredadores en la Tierra están extintos o se esconden de nosotros. Aprenderá lo que sucede cuando amenazas algo que un humano ha decidido proteger. La transmisión terminó, dejando a Tyro mirando una pantalla en blanco. Alrededor de él, su tripulación del puente esperó órdenes, pero por primera vez en su carrera, no estaba seguro de cuáles deberían ser esas órdenes. Su oficial táctico rompió el silencio. Señor, los sensores muestran al humano los barcos se están moviendo de nuevo. Se están formando para otra carrera de ataque. Tyros miró en su exhibición. La mitad de su flota fue dañada o destruida, y los 3 barcos humanos todavía venían. Ellos parecía que se mantuvieron unidos por determinación y repuestos, pero seguían luchando con una intensidad que desafió toda la lógica militar. «Señor, ¿órdenes?», el oficial táctico preguntó de nuevo. Tyros se dio cuenta de que estaba enfrentando algo completamente fuera de su experiencia. Estos humanos lucharon como si no tuvieran nada que perder y todo que ganar. Giraban sus debilidades en fortalezas y su desesperación en armas. Por primera vez desde que se convirtió en general, Tyros no estaba seguro podría ganar esta batalla. Y eso lo aterrorizó más de lo que estaba dispuesto a admitir. El general Tyros hizo el decisión que lo cambiaría todo. Mirando su exhibición táctica, viendo su flota dispersa y dañada por solo 3 barcos humanos, decidió apostar todo en un ataque final. Todos los barcos se forman en mi posición. Atacamos al planeta directamente. Si no podemos derrotar a estos humanos en el espacio, los obligaremos a vernos destruir lo que vinieron a proteger. Los barcos Borán sobrevivientes comenzó a moverse hacia el mundo local de Zafirian, dejando atrás los 3 vasos humanos. Fue un movimiento desesperado, pero Tyros esperaba que obligara a los humanos a luchar en sus términos. El almirante Jake Morrison vio la flota de Voran cambiando curso y sabía exactamente lo que estaba pensando el comandante enemigo. En cualquier otro día, con cualquier otra especie, podría he trabajado. Pero Jake no había llegado tan lejos para ver morir a personas inocentes. Todos los barcos interceptan la velocidad máxima del curso, Jake ordenó. Señor, los motores no pueden tomar mucho más. La comandante Elena Davis advirtió, ya estamos corriendo más allá límites seguros. Luego corremos más allá de los límites inseguros también. No vinimos aquí para ser seguro. Los motores de Liberty rugieron cuando superaron sus especificaciones de diseño. En la sala de máquinas, el comandante Steve Parker y su equipo trabajaron frenéticamente para mantener el barco en movimiento. Refrigerante filtrado de tuberías dañadas y la temperatura del reactor subió a la zona de peligro. Steve, ¿cuánto tiempo podemos mantener este? La voz de Elena llegó a través del sistema de comunicación. Tal vez 10 minutos antes de que todo se derrita, Steve respondió, sudor goteando de su rostro mientras redirizaba los sistemas de energía manualmente. Pero te conseguiremos esos 10 minutos. Los 3 barcos humanos corrieron después de la flota de Borán. Sus cascos dañados gimieron bajo el estrés.
Eran como animales heridos que persiguen una manada de depredadores, demasiado heridos para sobrevivir, pero demasiado decididos a abandonar. El capitán Tony Martínez, en el desafío, fue el primero en alcanzar el campo de tiro. Su barco había perdido la mayor parte de su armadura y la mitad de sus armas, pero lo que quedaba aún funcionaba. Se dirigió a la retaguardia de la flota de Borton y abierto de fuego. Este es Tony. Estoy involucrando a la retaguardia enemiga. Mi barco se está cayendo aparte, pero aún puedo lastimarlos. 2 destructores de Borón se volvieron para enfrentarlo. Sus armas iluminan espacio con vigas de energía mortales. El desafío. Se torció y giró, evitando algunos disparos, pero tomara otros en su casco debilitado. «Tony, sal de allí», Jake gritó. «Negativo, almirante. Estos barcos no están llegando a ese planeta». El desafío voló directamente a los barcos Vortan más grandes. Sus armas disparan continuamente. Tony sabía que su barco no podía sobrevivir mucho más, por lo que decidió hacer cada segundo contar. Mientras tanto, el capitán Ben Rogers trajo la retribución junto a un crucero Borán. El barco enemigo era 3 veces más grande y tuvo 10 veces la potencia de fuego. Pero Ben tenía algo que los Vortainis no entendían. «Katie, esta es Ben. Te estoy poniendo justo al lado de su casco. Tienes quizás 30 segundos antes de que nos desanfren. La sargento Katie Walsh y sus marines habían estado esperando este momento». A medida que la retribución se raspó contra el Boran Cruiser's hull, su equipo usó antorchas para quemar la armadura del barco enemigo. «¡Muévete, muévete, muévete!», Katie gritó mientras sus marines vertían a través del agujero que habían hecho. Los bortanos dentro de su barco nunca habían enfrentado soldados humanos en lucha cercana. Los extranjeros eran más grandes y más fuertes, pero los humanos lucharon con una ferocidad que sorprendió a sus enemigos. Katie condujo a sus marines a través de los corredores del barco, luchando hacia el puente. Corporal Danny Mills cubrió su avance. Su arma cortó a los soldados de Borán que intentaron detenerlos. Había sido herido 2 veces, pero seguía peleando porque su equipo dependía de él. «Sarge, ¿qué camino a su centro de comando?», Danny preguntó mientras alcanzaban un cruce en 2 niveles, y luego hacia adelante, Katie respondió, revisando su exhibición, táctica. «Pero tenemos compañía que viene desde atrás». Los marines dividido, algunos continuaron hacia el puente, mientras que otros se quedaron para sostener el corredor. Era exactamente el tipo de situación imposible que los humanos de alguna manera encontraron formas de ganar. Doctora Amy Chen, todavía tratar herida en la Libertad, también estaba monitoreando la batalla a través de los sensores del barco. Lo que vio le dio una idea que fue brillante o loca. «Admir, necesito hablar contigo», gritó Amy. «Doctor, soy un poco ocupado en este momento», respondió Jake mientras maniobraba su barco entre 2 acorazados de Borán. «Jake, escúchame. Tengo estado estudiando los movimientos de su flota. Los Borans no solo corren hacia el planeta, se están formando para un bombardeo orbital. Planean destruir toda la superficie desde el espacio». Jake sintió que su sangre se volvió fría. El bombardeo orbital mataría a todos los seres vivos en el planeta a continuación. Millones de los seirianos inocentes morirían en minutos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Tal vez 20 minutos antes de alcanzar una posición de disparo óptima». Jake miró alrededor de su puente dañado. Su barco apenas estaba sosteniendo juntos. El desafío estaba bajo un fuerte ataque y podría no sobrevivir otros 5 minutos. La retribución fue bloqueada combate de embarque con un crucero enemigo. «Amy, ¿tienes alguna idea brillante? Porque ahora mismo estoy abierto a sugerencias. En realidad lo hago, pero no te va a gustar». El plan de Amy era simple y espantoso. La Libertad desgarraría el buque insignia de Borán a la máxima velocidad. El impacto destruiría ambos barcos, pero también interrumpiría la coordinación de la flota enemiga el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. ¿Ayuda?, Jake preguntó. «¿Qué ayuda? Nosotros son los únicos humanos en este sector».
Los zafirianos han estado monitoreando nuestras comunicaciones de radio DOT, escucharon cómo luchamos, cómo pensamos, cómo nunca nos rendimos. Jake, ellos vienen. Cada barco civil que pueden poner en el espacio se dirige de esta manera. Puede que no tengan armas, pero ahora tienen coraje. Les enseñamos eso. Jake miró la pantalla táctica. Un ataque de embellecimiento significaría cierta muerte para todos en la libertad, pero podría salvar millones de vidas en el planeta a continuación. Elena estableció un curso de colisión para el insignia de Voran. Jake ordenó en silencio. Señor, eso también nos destruirá. Lo sé, hazlo. De todos modos, alrededor del puente, la tripulación de Jake comenzó a prepararse para su misión final. Aseguraron equipos, enviados, últimos mensajes a sus seres queridos en la Tierra e hicieron las paces con su decisión. Comandante Steve Parker selló la sala de máquinas y empujó el reactor a su límite absoluto. Almirante, tendrás pleno poder para el RAM. Después de eso no importará. Teniente Ashley Ford y su restante los combatientes se formaron alrededor de la Libertad, listos para escoltar su buque insignia en su vuelo final. Escuadrón Azul de pie por Almirante. Ha sido un honor que sirve contigo en el mundo del hogar, Sapiriano. El embajador Kelain observó la táctica exhibir con horror. Podía ver lo que los humanos planeaban hacer. Se van a sacrificar a sí mismos para nosotros, susurró. A su alrededor, otros sapirianos observaron a los 3 barcos humanos luchando desesperadamente contra probabilidades imposibles. Estos extranjeros del mundo de la muerte habían venido a salvar a las personas que nunca habían conocido, y ahora estaban dispuestos a morir por ellos. Señor, la flota civil es acercándose a la zona de batalla, informó. El teniente Thane Kelbane miró la exhibición y vio docenas de Serian barcos, transportistas de carga, revestimientos de pasajeros, buques mineros, barcos de investigación. Ninguno de fueron construidos para la guerra, pero de todos modos estaban viniendo. Abra un canal al almirante humano, Kelain ordenó. La cara de Jake apareció en la pantalla, estré con sangre y tierra, pero aún determinado. Almirante Morrison, nuestros barcos están llegando. No podemos pelear como tú, pero podemos ayudar. Jake sonrió por primera vez en horas. Embajador, dígale a su gente que se quede atrás. Esto se volverá muy peligroso muy rápido. Con respeto. Almirante, nos enseñaste algo hoy, Dot. Nos enseñaste que a veces las buenas personas tienen que pelear incluso cuando no son soldados. Puede que no seamos guerreros, como tú, pero no vamos a escondernos mientras mueres por nosotros. La Libertad comenzó su aceleración final hacia el Vorton buque insignia. El general Tyro los vio venir y darse cuenta de lo que pretendía hacer Dot. Por primera vez en su vida, sintió un miedo genuino. Estos humanos estaban dispuestos a morir para detenerlo. No para la gloria o conquista, pero simplemente porque era lo correcto. A medida que la Libertad crecía más grande en su visión, Tyros finalmente entendió contra lo que estaba luchando Dot. Estaba luchando contra una especie que nunca había aprendido a dejar de fumar. La Libertad gritó a través del espacio hacia el Voran-buque insignia, su casco brillando rojo desde el calor de la máxima aceleración. El almirante Jake Morrison se paró en su puente, observando a la nave enemiga crecer en la pantalla de vista. En 30 segundos, ambos barcos serían destruidos. Todas las manos se preparan para el impacto, Jake anunció con calma. Pero sucedió algo inesperado. General Tyros, al ver que cierta muerte se acercaba, hizo algo que ningún comandante de Vortan había hecho antes. Abrió una comunicación canal a todos los barcos en su flota. Todos los buques, este es el general Tyros. Soy ordenando un retiro completo. Repita, retiro completo. Deje este sistema de inmediato. Su oficial táctico lo miró en estado de shock. Señor, todavía lo superamos en número. Nosotros todavía puede ganar. Tyros miró el barco humano corriendo hacia él.
su tripulación dispuesto a morir solo para detener su ataque contra civiles inocentes. No, no podemos ganar, no contra esto. General Tyrus, este es el almirante Morrison. La voz de Jake llegó a través del sistema de comunicación. ¿Redicider? Estoy llamando a un retiro. Mi flota dejará este sistema y nunca volverá. Tú tener mi palabra. Jake sintió que la tensión dejó sus hombros a su alrededor. Su tripulación comenzó a cerrar la secuencia de embrujos. Los motores de Liberty se apoderaron justo a tiempo para evitar una colisión. Elena, tráelos. Asegurémonos de que realmente se vayan. Ellos barcos devoran sobrevivientes, comenzaron a alejarse del planeta, su formación rota y desmoralizada. Por primera vez en su historia militar, se estaban retirando de una fuerza más pequeña. Sobre la retribución, el sargento Katie Walsh y sus Marines habían luchado hasta el puente del crucero de Borton. La tripulación enemiga se rindió en lugar de enfrentar más combate cerrado con los humanos. Katie miró a su alrededor a sus Marines heridos, orgulloso de lo que habían logrado. Mills Corporal, ¿cuántas víctimas?, preguntó ella. 12 heridos, 3 serios. Pero nosotros, tomó el barco, sargento. Katie asintió. Habían demostrado que los humanos podían luchar de mano y ganar. Era una lección. La galaxia no olvidaría. El capitán Tony Martínez logró mantener el desafío volando lo suficiente como para ver los Vortanes se retiran. Su barco apenas se mantuvo unido, pero su tripulación había realizado milagros. Ellos habían enfrentado probabilidades imposibles y sobrevivió. Tony, este es Jake. Informe de estado DOT. Estamos vivos, almirante. Apenas, pero estamos vivos. Y los Vortanos están corriendo lejos. Cuando la flota de Borton saltó al hiperespacio, los barcos civiles de Zafirán llegó a la zona de batalla. Los transportistas de carga y los revestimientos de pasajeros se movieron cuidadosamente entre los escombros flotantes, buscando sobrevivientes y ofreciendo ayuda a los barcos humanos dañados. La voz del embajador Kelvin vino sobre el sistema de comunicación. El almirante Morrison, nuestros barcos médicos, están en espera para ayuda a tus heridos. Nuestros buques de reparación están listos para ayudarlo con sus barcos. Jake miró alrededor de su puente a su tripulación lesionada y equipo dañado. Aceptamos su oferta, embajador, y gracias. La doctora Amy Chen trabajó junto al personal médico de Sapirian para tratar a los heridos de los 3 barcos humanos. Los extranjeros se sorprendieron por la rapidez de los humanos sanados y lo poco que se quejaron de sus heridas. Su especie es notable, dijo el doctor Velón, el jefe médico Sapirian. Estas lesiones deshabilitarían a nuestra gente durante meses, pero sus soldados ya preguntan cuándo puede volver al servicio. Amy sonrió mientras vendía el brazo de un marine. Venimos de un mundo que intentó matarnos todos los días. Aprendimos a ser duro. Comandante Steve Parker supervisó las reparaciones a la Libertad con la ayuda de los ingenieros Sapirian. Los extraterrestres fueron fascinados por diseño de barco humano, que parecía priorizar la función y la durabilidad sobre la elegancia. Sus motores deberían haber explotado horas. Hace el ingeniero jefe observado Telvin. Ellas lecturas del estrés fueron mucho más allá de los límites seguros. Steve se limpió la grasa de sus manos y sonrió. Los límites seguros son más como sugerencias de dónde venimos. Construimos cosas que funcionen, incluso cuando no deberían funcionar. 3 días después, la flota humana estaba lista para partir. Los barcos habían sido reparados tanto como sea posible, aunque todavía llevó las cicatrices de la batalla. Las tripulaciones habían descansado y honrado sus camaradas caídos. En la cámara del Consejo Zefirian, el embajador Kelvan se paró antes de una reunión de su gente y los oficiales humanos. La sala estaba llena de representantes de los mundos de Zafirán, todos queriendo ver los humanos que los habían salvado. Almirante Morrison, Capitán Martínez, Capitán Rogers y todos sus valientes tripulaciones, Keline comenzó.
Le debemos una deuda que nunca se puede pagar. Viniste a ayudar a la gente nunca había conocido, luchado contra enemigos que nunca habías enfrentado y arriesgaron todo por extraños. Jake se puso de pie y se dirigió a la asamblea. Embajador, no vinimos aquí para el pago o la gloria. Vinimos porque alguien necesitaba ayuda y pudimos ayudar. Eso es lo que los seres civilizados hacen el uno por el otro. Pero seguramente hay algo que podemos ofrecerle. Tecnología, recursos, territorio. Jake sacudió la cabeza. No necesitamos nada excepto su promesa de mantenerse a salvo y seguir siendo las buenas personas que eres. Ella Galaxia necesita más especies como la tuya. Un joven zafiriano en la audiencia estaba parado arriba. Almirante, ¿y si queremos ser más como tú? ¿Qué pasa si queremos aprender a defendernos y ayudar a los demás? Jake sonrió. Entonces, no te enseñaremos cómo luchar, pero cómo defender lo que es correcto, cómo ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos, cómo nunca rendirse cuando las buenas personas están en peligro. Cuando la flota humana se preparó para irse, las noticias de la batalla ya habían comenzado a extenderse por la galaxia. Las especies escucharon la historia de 3 barcos, derrotando una flota masiva de Vortan. Aprendieron sobre humanos, la especie de El Mundo de la Muerte, que luchó no por la conquista, sino por la justicia. En mundos distantes, otros oprimidos, los pueblos comenzaron a enviar mensajes al espacio, con la esperanza de que en algún lugar entre las estrellas, los humanos pudieran escuchar sus llamados a ayuda. El general Tíos regresó al espacio de Vorton, un ser cambiado. Se había enfrentado a un enemigo que no podría ser derrotado por números superiores o tecnología avanzada. Los humanos le habían mostrado algo que él nunca había creído posible, que a veces estar dispuesto a sacrificar todo era más poderoso que cualquier arma. Ordenó a sus flotas que evitaran el espacio humano y que busquen otros objetivos. El imperio de Vorheim continuaría su expansión, pero nunca más subestimarían el pequeñas especies del mundo de la muerte. Dr. Paul Jackson, el jefe de la Libertad psicólogo, pasó el viaje a casa entrevistando a los miembros de la tripulación sobre sus experiencias. Estaba preparando un informe para el Comando de la Tierra sobre lo que habían aprendido. ¿Qué te impresionó más de las Zafirians?, preguntó el teniente Ashley Ford. Me recordaron por qué hacemos esto, ella respondió. Me mostraron lo que somos luchando por proteger. No solo vive, sino la idea de que las buenas personas deberían ser libres de vivir en paz. ¿Y qué aprendiste sobre nosotros mismos? Ashley estuvo callada por un momento. Aprendí que los humanos no son solo sobrevivientes. Nosotros son protectores. Cuando vemos a los inocentes amenazados, algo profundo dentro de nosotros dice, no, no bajo nuestro reloj. Y nosotros pagará cualquier precio para mantener esa promesa. La libertad, el desafío y la retribución saltaron hacia casa, dejando atrás un sistema estrella que nunca los olvidaría. Los zapirianos habían sido salvados, pero lo más importante, habían sido inspirados. Comenzaron a construir sus propias fuerzas de defensa, no para conquistar a los demás, pero para protegerse y ayudar a sus vecinos. El almirante Jake Morrison se paró en sus habitaciones, mirando el estrella a través de un agujero de puerto dañado. En algún lugar, otras personas necesitaban ayuda. Otros matones pensaron que podían aprovecharse de los débiles sin consecuencias. Pero ahora la galaxia sabía de humanos. Sabían que había una especie dispuesta a viajar a través del espacio para luchar por extraños. Sabían que las llamadas la ayuda sería respondida. No importa cuán peligrosa o desesperada pareciera la situación. Elena entró en sus habitaciones con un nuevo lote de mensajes del Comando de la Tierra. Estaban llegando más llamadas de angustia. Se necesitaban más personas inocentes protección de aquellos que los dañarían. ¿Listo para otra misión, almirante?, preguntó ella. Jake sonrió y miró hacia atrás a las estrellas. Elena, somos humanos. Siempre estamos listos para ayudar a alguien que lo necesite. Eso es lo que hacemos.
La libertad y su hermana se envían. Continuó su viaje a casa, pero todos sabían que no pasaría mucho tiempo antes de que fueran necesarios nuevamente. La galaxia aprendió que cuando las buenas personas pidieron ayuda, los muertos de la muerte respondieron.